Bueno, mis hermanos, hemos estado hablando los miércoles del Evangelio. Si has estado con nosotros, que es uno de los temas más importantes, ¿okay? Es por el Evangelio, al escucharlo y al creerlo, que somos salvos, que somos perdonados, que somos hijos de Dios y tantas cosas que precisamente es de las que vamos a hablar hoy. Pero primero, necesitamos no olvidar nunca la importancia del Evangelio, no solo al creerlo. Después, cuando lo creemos, también es lo que se nos manda predicar a los demás, predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces es importante creerlo para poder ser salvo y luego para poder predicarlo. ¿Okay? Si te acuerdas lo que hicimos para ver si nos es un poco más fácil entenderlo y creerlo, y lo dividimos en sus 4 partes principales, tanto para creerlo como para predicarlo. La primera era el pecado. ¿Te acuerdas? Ese es indispensable, el saberse pecador, el sentirse sucio. Y no hablamos solo de una vez. Esto es algo que el cristiano debe conservar por siempre, porque es la principal función del Espíritu Santo, dar convicción de pecado. La segunda parte es saber las consecuencias. Es decir, no solo basta con saberse pecador, sino que necesitamos saber las consecuencias de nuestro pecado. ¿Sí? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y cuando habla de muerte está hablando de un castigo eterno, está hablando de infierno, está hablando del lago de fuego que nunca se apaga. Y todo pecador irá ahí a menos de que te arrepientas. Y de estas partes ya hemos hablado, del arrepentimiento. Esa es la condicionante de Dios. Y explicamos, creo que era hace 2 semanas o 3, qué es el arrepentimiento. ¿Sí? Decíamos, el arrepentimiento no es cuando lloramos, ni siquiera es pedir perdón. Arrepentimiento es cuando cambiamos de vida. Esa es la condición de Dios, arrepentirnos. Y Él quiere perdonarnos, Él quiere salvarnos. Solamente tenemos que dejar el pecado, caminar en santidad. Eso es el arrepentimiento, santificarse, no dejar el pecado totalmente. Y ya esas palabras se vuelven pesadas. ¿Cómo habremos de hacer esto? ¿Y cuántos estamos atorados aquí? ¿Cómo podemos avanzar un tiempo y volvemos a pecar? Y la semana pasada decíamos, buscando en dónde está la solución a esto. Y yo creo que tenemos que mirar lo que Él ofrece, que es la 4ª parte del Evangelio, que son sus promesas, lo que Él ofrece, la gran noticia. La semana pasada hablábamos del final, a donde todos queremos llegar, que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Ese es ahí donde estaremos con nuestro Señor, ahí en la santa ciudad, en la santa Jerusalén, con Dios como siendo el templo, con nuestro Señor Jesús siendo la lumbrera. Ahí es donde todos queremos llegar. Ese es el Evangelio, esa es la noticia más grande que existe, ¿sí? Que si nos arrepentimos, Él nos perdona y nos llevará ahí. ¿Ok? Pero antes de todo eso, hay algo que sucede en el momento en que escuchas el Evangelio. Por eso la Biblia habla de 2 momentos de salvación. Cuando tú escuchas el Evangelio y lo crees, la Biblia enseña que eres salvo, pero aún estamos por alcanzar la salvación futura, que es esta cuando entraremos al reino de Dios, ¿ok? Pero las dos no es que sean diferentes, Dios espera que sea una sola. Es decir, que hoy escuchas el Evangelio, hoy te salvas y luego entrarás al reino de Dios. Lo que pide ahí en medio, eso es lo que se llama arrepentimiento, santificación, eso es lo que Él pide, pero Él lo da por sentado que lo vamos a lograr, que lo vamos a hacer. Lo que decía Pablo, el que comenzó en mí la buena obra, la terminará. Él lo da
¿Sí? ¿Y cuál es la garantía? El Espíritu Santo es la garantía. Pero tenemos que ver eso, que hay un periodo en medio, que es en el que los cristianos hoy estamos caminando, todos. Fuimos salvos cuando escuchamos el Evangelio y seremos salvos cuando Él venga por nosotros. Ok, ahí entraremos al reino de Dios. Eso es lo que estamos esperando en el futuro. Pero en el presente, ¿qué obtenemos? Porque necesitamos, bueno, por si alguien dice, está bien, está bueno aquello, ¿no? De lo que alcanzaremos en el futuro. Pero no es todo lo que hay. Hoy en el presente también tenemos cosas que el Señor nos ha dado. Y venimos a ellas buscando esto, la motivación para alcanzar la santidad, la motivación para arrepentirnos, la motivación para vencer el pecado, para cambiar el carácter, para dominar nuestra lengua, para dominar todo, mi hermano. Estamos buscando esa motivación y no se encuentra en ningún otro lado más que en lo que Él ofrece, ¿sí? Que en el futuro estaremos con Él, pero también en lo que Él ya hizo por nosotros. Dos cosas, y esas dos cosas son parte de las promesas del Evangelio, la buena noticia. Ojalá y tengas libreta, porque a lo mejor si las enumeras hasta vamos a quedar sorprendidos, ¿ok? Todo lo que Él ya nos dio, ¿sí? Algo tan grande ya nos dio. De hecho lo menciona Hebreos 2:3. ¿Qué es lo que le da título al mensajito, como pusimos acá en el video? Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, Él hizo algo demasiado grande. Él nos dio algo demasiado grande. Y eso ya lo tenemos, ya lo hizo. Aún estamos esperando algo más grande, que es el reino de los cielos, cuando lo veremos cara a cara. Pero esto que hoy enumeraremos es lo que Él ya hizo. ¿Cuándo? Cuando escuchamos el Evangelio, cuando lo creímos, cuando lloramos por nuestro pecado, cuando le pedimos perdón, cuando nos encontramos con Cristo, en aquel segundo, en aquel minuto, en aquel instante, la Biblia dice que hizo todo esto. Mira, comencemos en 1 Corintios 6, 10 y 11. 1 Corintios 6, 10 y 11. Dice que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Luego dice, esto eran algunos, mas ya habéis, es decir, esto no está en el futuro, esto ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ok? Necesitamos entender esto, hermano, que la Biblia habla de dos momentos para nuestra salvación. Todo lo que obtenemos cuando Él nos dio su evangelio y lo creímos, y desde luego la salvación futura, que es exclusivamente la entrada, es donde se consuma todo, es donde entramos al reino de Dios. Pero tú lo ves y claro que eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que está en el futuro. De eso hablamos la semana pasada y hoy vamos a hablar de lo que está en el presente. Pero las dos cosas juntas son las promesas del Evangelio. Uno que estamos aguardando y otro que ya tenemos. Si les pusieras numerito, ahorita leímos, lo primero que hizo es nos lavó. ¿Sí? Es decir, de nuestras suciedades nos lavó. Y luego dijo, y nos santificó. ¿Sí? Es decir, oye, ya somos santos. La palabra santo tiene dos connotaciones. Su significado es ser apartado, ser separado. Luego en la Biblia se ve que estamos siendo santificados, que quiere decir
que cada vez somos más santos, más apartados del pecado, más separados para Dios. Pero cuando la Biblia habla en muchas ocasiones que ya somos santos, ya ahorita, quiere decir que el Señor nos apartó de entre todos los que tú conoces que no son cristianos, del círculo donde te movías, de toda la gente. Él te apartó, y eso es santificar, ¿ok? Entonces, lo primero que leíamos ahí y que tenemos que ir enumerando es que Él nos lavó y Él nos santificó. Y aparte, no solo estamos hablando de lo que ya pasó en nuestra vida, sino que, hermano, todo sucedió en el mismo instante. Por eso es tan grandioso aquel momento, el que llamamos el momento de nuestra conversión, el que llamamos nuestro encuentro con Cristo, es el momento de nuestra salvación. ¿Y qué más? Eso es lo que hoy estamos viendo. Él nos lavó, Él nos santificó desde el punto de vista que nos apartó, ¿okay? Nos eligió, sería un sinónimo de este santificar. Pero si quieres ponle número 3. Él nos eligió. De entre todos los millones y millones de pecadores a los cuales pertenecíamos tú y yo, por algún motivo que nadie conocerá, a menos que el Señor, estando allá en el reino, nos lo quiera revelar, ¿sí? Él nos escogió. Y esto es necesario entenderlo. Él nos escogió. Dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él nos escogió. No es de que nosotros lo buscamos, no es de que nosotros lo hicimos, no es de que, miren, hagan lo que yo hice. Nadie hizo nada. Él nos escogió. Dice en Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero mira para lo que fuimos escogidos: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero fuimos escogidos. Romanos 9:15 y 16 dice nuestro Señor: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿ok? Él nos eligió, Él nos lavó, Él nos santificó. También enseña la Biblia que Él nos redimió. ¿Has escuchado esta palabra? Redimir o redimido. Lo que significa en el diccionario redimir es librar por medio de un pago, es decir, es como comprar. Pero esta palabra en particular es la que se usa para librar algo que estaba esclavizado. Es decir, es la que se usaba para comprar un esclavo, para comprar a alguien que estaba esclavizado a alguien. Esa es la palabra redimir. Y eso es lo que dice la Biblia que nuestro Señor hizo con nosotros, ¿sí? Es decir, nos escogió, pero no era así como así. Éramos esclavos del pecado, éramos propiedad del diablo. Y dice en Tito 3:3. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero
cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice en el 3:5, nos salvó. ¿Okay? Es decir, estábamos esclavos de alguien más. Éramos esclavos de los deleites, de la malicia, de la envidia, de las concupiscencias. Pero luego nuestro Salvador vino y nos salvó. Nos compró. Eso significa redimir. En Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. A lo mejor voy un poco rápido y así vamos a ir, ¿no? Porque en realidad es tanto lo que el Señor hizo por nosotros, es tanto lo que dice la Biblia, abruma, pero cada uno son conceptos en los que deberíamos de meditar, de pensar. ¿Qué hizo? Nos redimió. Nos redimió con su sangre, leíamos ahorita en Efesios. Nos perdonó los pecados. Nos compró. Dice en 1 Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. ¿Quieres leer? ¿Fuerte? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Pero fíjate lo que dice, primera, porque habéis sido comprados por precio. Y luego nos dice lo que tenemos que hacer. Vivir para el Señor, glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque fuiste comprado. Y te digo, si examinas, si meditas en cada parte, nos va a enseñar incluso lo que tenemos que hacer. Tenemos un dueño, somos de su propiedad, no nos mandamos solos, no somos nosotros los importantes, Él es nuestro dueño, nos compró, nos redimió, nos eligió, nos lavó, nos santificó, también dice la Biblia, nos rescató. ¿Okay? Primera de Pedro 1:18. Y te digo, el concepto es parecido a los que hemos estado viendo. Nos redimió, nos compró, nos rescató. Primera de Pedro 1:18. ¿Lo lees? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, 19. sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Otra vez, lo que nos sabemos que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Y cómo fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo. Rescatar es como librar a alguien que está en peligro, a alguien que está secuestrado. Y así estábamos nosotros. Nosotros éramos esclavos del diablo, esclavos del pecado, pero el Señor nos rescató, el Señor nos redimió. Hace poco, creo que el jueves pasado en radio, hablábamos de echar demonios, pero ahí leíamos Lucas 11, cuando habla en el 11:22, en el 11:21 dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Y así estábamos todos nosotros, pertenecíamos al diablo y nos encantaba. Todo el que pertenece al diablo hoy, nadie está inconforme. A todos les gusta pelear, les gusta ofender, disfrutan eso. ¿Por qué? Porque están en paz. No hay quien pertenezca al diablo y esté inconforme por ser malo. No es así. Y aunque no lo sepamos,
somos esclavos del diablo. Pero entonces ahí entra la obra de nuestro Señor. Dice ahí en Lucas 11:22. Pero cuando viene otro más fuerte que Él, que ese es nuestro Señor Jesucristo, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El botín somos nosotros. Él nos rescató. Pertenecíamos al diablo y Él nos liberó. Esta es otra palabra que también usa la Biblia. Ya dijimos, nos rescató y nos dio libertad. ¿Ok? Mira si vamos a Colosenses 1:12 y 13. Colosenses 1:12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Pero si te fijas de todo lo que hemos leído, todo lo hizo Él. ¿Sí? Todo lo hizo Él. Nosotros pertenecíamos al diablo, estábamos a gusto, estábamos tranquilos, vivíamos muy bien, hermano. Vivíamos muy bien. Los que tomábamos nos encantaba tomar. Los que peleábamos nos gustaba pelear. Los que robábamos nos gustaba robar. Hay quien hasta extraña el mundo porque dice, oye, aquellas navidades y aquellos bailes y aquellas borracheras y aquellas cosas que hacíamos, aquellos conciertos a los que íbamos, estaba padre porque teníamos al diablo y nadie quería salir de ahí. Nadie queríamos salir de ahí, sino que el Señor de entre todos los millones de millones, puso su mirada en nosotros. ¿Por qué? No lo sabemos. Y entonces nos eligió. Y entonces mandó a alguien a predicarnos el Evangelio. Y entonces nos dio el creer, porque también el creer lo da Dios. El creer lo da Dios. Eso nos lo enseña Efesios 2:8, cuando nos dice que esto es don de Dios y es un regalo de Dios. La gracia, la fe es un regalo de Dios y Él nos hizo que lo escogiéramos y entonces nos lavó y entonces nos santificó y entonces nos compró y entonces nos rescató y entonces nos dio libertad. Todo lo hizo Él. ¿Por qué hablar de todo esto? Porque después de todo esto y ver que Él nos pide arrepentimiento, que quiere decir santidad, que quiere decir no pelear, que quiere decir no ofender. ¿Cómo no hacerlo, mis hermanos? No hay otra solución. Todos aquellos que estamos luchando con nuestra lengua, no hay otra solución, no hay otra motivación. Todos aquellos que estamos luchando con nuestro carácter, con nuestra amargura, con nuestras ofensas, no hay otra solución. Si esto no nos lleva a obedecer a Cristo, nada nos dará. Esto no se trata de que, bueno, ¿y qué me va a dar? Y si obedezco, ¿qué me va a dar? Es que ya nos lo dio. Todo lo que tenía por darnos, ya nos lo dio. Ya nos rescató, ya nos compró. Y nos compró a precio de sangre. Y nos dio vida cuando estábamos muertos. Dice Efesios 2:1. Efesios 2:1. ¿Tienes, hijo? ¿Lo lees? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Ya qué más puede darnos, hermano? Ya nos dio todo. ¿Sí? Lo vuelve a decir ahí en el 2:4 y 2:5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, esta es la diferencia, esto es lo que confunde a muchas personas. Cuando dice, somos salvos por gracia, es esto, que dice, estando aún en pecados. Es decir, ¿cuántas veces has escuchado o a ti mismo te ha de haber pasado? Estando en pecado, y de ahí te salvó el Señor. Ese es salvo por gracia, ¿sí? De que nos sacó del pecado, nos sacó de la mugre y nos salvó. Pero hay una salvación futura, que es entrar al reino de Dios. Bueno, entre esta salvación inicial y la salvación futura, lo que nos pide es santidad, santificación, perfección. Eso es lo que nos pide. Y eso no es ser salvo por obras. Ya nos salvó y nos salvó por gracia. Y la salvación futura no es una salvación diferente, es la continuación de esta salvación. Es decir, es una salvación que inició cuando escuchamos el Evangelio, va enseguida santidad y culmina con la salvación futura, que es entrar al reino de Dios. Pero la gracia, ¿en dónde está? Cuando nos salvó, aún estando, dice Romanos 5:8, siendo aún pecadores. Siendo aún pecadores. Esa es la clave. Siendo aún, tú y yo no queríamos nada con Dios, y mira todo lo que nos dio, todo lo que hizo. Si sigues leyendo ahí en Romanos 5:10, dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Y mira cómo dice, seremos. Mira cómo ahí muestra los dos momentos de nuestra salvación. Siendo enemigos, es decir, éramos enemigos y fuimos reconciliados. Y luego ahora estamos reconciliados, seremos salvos en el futuro. Seremos. No, es imposible no ver esto. Como en la salvación habla de dos momentos. Ya fuimos reconciliados, pero y luego seremos salvos, que es cuando entramos al reino de Dios. ¿Ok? Pero esa es otra palabrita que tienes que anotar. Que fuimos reconciliados. Es decir, otra vez, pertenecíamos al diablo y no nos tenía secuestrados, así como tú ves un secuestro, hermano, con las vendas, ¿verdad? Con las esposas atrás. No, estábamos perfectamente bien. Éramos enemigos de Dios, como dice Santiago 4:4. Éramos enemigos, teníamos pleito con Dios. Pero entonces Él nos reconcilió. Ya no estamos peleados con Dios. Ya no tenemos pleito con Dios. Dios ya no es nuestro enemigo. Ahora tenemos otro enemigo. Dios nos salvó. Dios nos reconcilió. Dios nos libertó del diablo. Dios nos rescató de aquello donde estábamos. ¿Okay? Y nos dio acceso al Padre, nos hizo cercanos. Ya perdí la cuenta, mi hermano. Tú tienes que anotar ahí. Nos dio acceso al Padre. Dice Efesios 2:18. ¿Ya lo quitaste? Efesios 2:18. ¿Alguien quiere leer? ¿Tú? Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Él nos dio acceso al Padre. ¿Te acuerdas lo que pasó en los evangelios? Lo que pasó cuando Cristo murió. Como aquel gran velo que separaba al pueblo de Dios de la presencia de Dios fue rasgado de arriba a abajo. Ahora tenemos acceso, y el libro de Hebreos nos dice que por su sangre podemos entrar. Eso nos lo dio. Ojo, porque todo lo que estamos hablando nos lo dio en el mismo minuto, en el mismo segundo. ¿Sí? Cuando escuchamos
Para algunos a lo mejor es recordar, ¿sí? Desde aquel minuto, desde aquel segundo que nos reconcilió, nos dio acceso al Padre, ¿okay? Nos aceptó como hijos, nos hizo aceptos en el amado. Ahí mismo en Efesios 1, ahora en el 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos, nos aceptó, nos recibió, ¿okay? Nos hizo cercanos. Dice en Efesios 2, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos hizo cercanos, estábamos lejos de Dios y Él nos hizo cercanos. Vivíamos lejos de Dios, éramos enemigos de Dios, pero Él nos hizo cercanos. ¿Qué tan cercanos? Pues mira qué tan cercanos, que fuimos adoptados como hijos de Dios. Dice Juan 1:12. Juan 1:12, ¿lo tienes? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya llegamos a lo más grandioso, hermano. ¿Sí? No solo nos salvó, no solo nos rescató. ¿Por qué lo más grandioso? Claro, porque no basta, claro que basta con que Él te perdonara. Imagínate que Él dijera, no te voy a castigar, eras del diablo, te voy a rescatar, todo lo que ya hemos leído, que es grandioso. Pero esto es más, aparte nos adoptó como hijos de Dios, nos hizo de su familia. Dice Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos adoptados hijos suyos. ¿Te das cuenta? Y todavía no terminamos, todavía la Biblia dice que hizo más por nosotros. Pero todo lo que nos fue dado, tenemos que aprender a valorarlo. Nos adoptó, dice Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Que quiere decir, Abba quiere decir papi, papito, ¿ok? Por eso clamamos, porque Él nos adoptó, porque Él nos compró, porque Él nos rescató, porque Él nos libertó. Hoy podemos llamarlo así, clamar a Él, Abba, Padre. Fuimos hechos de su familia, como dice en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. ¿Ves? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. No, creo que me equivoqué. Primera, debe ser segunda de Pedro. No, si es primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Si te fijas en ese verso, describe muchas cosas otra vez. Sois linaje escogido. ¿Qué quiere decir? Linaje es familia. Nos hizo de su familia, de su linaje, nos dio su apellido. Y luego ya dijo más cosas. Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios. ¿Okay? Si vemos ahí el 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Okay? Sí, nos hizo de su familia. Y lo que dice ahí también al final del 2:10, y alcanzamos su misericordia. Eso también anótalo. Nos dio su misericordia, nos hizo de su familia,
nos adoptó, nos dio su apellido, nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Has escuchado esto? Nos hizo sentar en lugares celestiales. Es decir, ya no somos mexicanos, no somos ni judíos ni griegos, dice la Biblia. ¿Okay? Ahora somos miembros de la familia de Dios. Dice en Efesios 2:19. ¿Alguien lo tiene? Efesios 2:19. ¿Quieres, Sofía? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Sí? Es decir, de donde ellos son, nosotros también somos, y miembros de la familia de Dios. Es glorioso esto, hermano. Y todo por gracia, todo sin merecerlo, todo estando aún en pecados, todo estando muertos, Él nos dio todo esto. Dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Okay? Eso hizo nuestro Señor por nosotros. Y claro que de lo más grande es que nos perdonó. Estábamos dejando claro que lo más grande hacia el final. Nos perdonó. Nos perdonó. Esto sería como el punto 15 que llevamos, ¿no? Nos perdonó. Dice Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo lo hizo? Dice, perdonándoos todos los pecados. Nos perdonó. Y luego dice más, anulando el acta de los decretos, dice el 2:14, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Okay? Es decir, había un acta, mi hermano, aunque el mundo espiritual no lo vemos, así como está hoy el mundano, así estábamos todos nosotros. Había un acta donde nuestros pecados se estaban anotando, ¿sí? Todas las veces que engañamos, todas las veces que insultamos, todas las veces que robamos, que adulteramos, que ofendimos, estaban en un acta, estaban en un libro. Bueno, aquella acta fue puesta en la cruz de Jesús, que quiere decir que Él murió por nuestros pecados. ¿Okay? Ahí nos perdonó nuestros pecados. En la antigüedad, cuando crucificaban a alguien, lo crucificaban y luego le ponían aquí arriba, ¿sí?, el acta, por qué lo estaban crucificando. ¿Okay? Y si te acuerdas, en lo terrenal, ahí narra que le pusieron acá Jesús de Nazaret, es la I, la N, la R y la I, que significa Jesús, Nazareno, Rey de los judíos. Es decir, en la tierra lo crucificaron porque la acusación que hicieron los fariseos de que se hacía llamar rey. ¿Ok? Pero en el reino espiritual estaba siendo muerto por tus pecados y por el mío. Es decir, en el reino espiritual lo que decía ahí era tu pecado y el mío. Ahí estaban clavados en aquella cruz. ¿Okay? Ahí se llevó nuestra avaricia, ahí se clavaron nuestros rencores, nuestros vicios, las ofensas, los gritos, el mal carácter. Todo se fue ahí. Todo nos lo perdonó. Dice Efesios 4:32. Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ok? Nos perdonó. Pero ¿por qué o cómo pudo perdonarnos? No solo fue así como así.
Mira otra palabrita que dice la Biblia. Dice en Romanos 4, 8, 4:7 y 4:8, perdón. ¿Alguien lo tiene? ¿Tú lees? Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Ahí nos encontramos otra palabrita que Él también hizo por nosotros, cuyos pecados son cubiertos, ¿ok? A nosotros cubiertos nos suena como que escondidos, ¿no? Como que cuando avientas la basura abajo de la alfombra, dices, ya están escondidos. Pero eso no es lo que significa cubiertos, ¿ok? Cubiertos es como sinónimo de expiar, ¿ok? Cuando has oído también aquello de que Dios expió nuestro pecado. Expiar, si buscas en el diccionario, significa cubrir o condonar, ¿ok? Eso es expiar. Otro sinónimo también de expiar es propiciar, ¿ok? Propiciar. ¿Te acuerdas aquella oración del fariseo y del gentil que decía, el gentil, sé propicio a mí, pecador? Está diciendo, cubre mis faltas, pero cubre no es escóndelas para que nadie las vea. Cubrir es como cuando hay una cuenta, ¿no? ¿Y quién la va a cubrir? Están hablando de quién la va a pagar. Él es nuestra propiciación, quiere decir que Él es nuestro pago. Dice en primera de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿ok? Es decir, Él es el pago. Él pagó por nosotros. No solamente nos perdonó, ¿cómo pudo darnos tanto? Porque además pagó por nosotros. Y se le sigue sumando a la gran deuda que tenemos con nuestro Señor. Todo esto que Él hizo por nosotros. ¿Cómo pagó? ¿Cuánto pagó? Y aquí este tema de hoy nos va a llevar a la próxima semana, si el Señor permite, hablar de la gracia de Dios. Y a empezar a entender bien la gracia de Dios. Porque hay quien dice, bueno, es por gracia. Quiere decir que no cuesta. No, claro que costó mucho. Mira todo lo que nos dio y todo lo que hizo y todo lo que pagó. Que para nosotros ya no tengamos que pagar no significa que la salvación es gratis o es cualquier cosa. Otra vez, por eso el nombre del tema de hoy. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Okay? ¿Qué es lo que pagó nuestro Señor? Leíamos hace rato, Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Cuando lees, y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que costó. ¿Cuánto costó nuestra salvación? La sangre preciosa de Cristo. ¿Cuánto costó nuestro perdón? La sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo pagó Él por nuestro pecado? Con su sangre preciosa. Hay un pasaje que todavía lo explica muy bien. Está algo largo, pero vamos a Isaías 53. Isaías 53. Del 3 al 7. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo lee, Sofía? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondidos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y no nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ojalá y lo hayas leído, si no, dale un repaso. Isaías 53, todo lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Leímos 53:5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos curados. 53:7, afligido, angustiado, no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto siempre ha sido maravilloso para mí. Enmudeció y no abrió su boca quiere decir que cuando lo están latigando en el mundo espiritual, y cuando le están leyendo las acusaciones, o cuando le dicen este latigazo es por tu adulterio, él no abrió su boca. Es decir, él nunca se defendió, él nunca dijo yo no hice eso, él cayó. ¿Por qué? Por ti y por mí. Él no abrió su boca, no se defendió. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estaba dando su vida por ti y por mí. Hay una palabrita que describe bien eso, y necesitas anotarlo también en el tema de hoy, de lo que Él hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Eso se llama imputación. Todo lo que leíamos en Isaías 53, eso y más, era lo que merecíamos nosotros. ¿Okay? Merecíamos la cruz, merecíamos la muerte, merecíamos el infierno, merecíamos ser abandonados por Dios, y todo lo pagó Cristo por nosotros, tomando nuestro lugar. Dice Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. ¿Lo lees, hija? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Okay. Él llevó nuestros pecados sobre aquel madero. Pero dice, ¿para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Eso es el arrepentimiento, esa es la santificación, eso es lo que Él merece, es lo menos que podríamos hacer, no por Él, para Él, no por Él, porque Él no lo necesita. Él no necesita que nosotros seamos santos. Él que gana, Él es Dios contigo o sin ti. Él es Dios. Si tú vas al infierno o al cielo, Él es Dios. Si Él te quema o no te quema, Él es Dios. ¿Sí? Es decir, Él no necesita nuestra santidad. Nosotros necesitamos la santidad. ¿Sí? Necesitamos entenderlo. Al terminar el tema de hoy, ya casi estamos terminando, a donde quiero llegar es que por todo esto que Él nos da, debemos de vivir en santidad, ¿ok? Pero por todo esto que Él nos da, debe de cambiar nuestra visión. Cuando oímos la palabra santidad, hoy pensamos, todo eso es lo que pide, como si fuera mucho. Pero cuando ves todo lo que Él dio por ti, deberíamos de decir, y no más eso, y nada más eso es lo que pide, nada más obedecer, nada más santidad, nada más que yo calle mi boca, nada más que yo cierre mis ojos, nada más, eso es todo lo que pide. Pero hoy tenemos la otra visión, como la santidad, algo muy pesado. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que Él ya hizo por nosotros, que ese es el Evangelio, y lo que está esperando
para nosotros, que también es parte del Evangelio. ¿Okay? Todo lo que Él hizo, dice 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Lo dejamos pendiente desde el principio. Si no te diste cuenta, el término justificación. Es decir, fuimos hechos justicia de Dios en Él. Y otra vez, todo lo que hemos visto pasa en el mismo instante. Nuestro pecado desapareció en aquel instante. Y de pronto apareció en nuestra cuenta, así como decíamos ahorita, que teníamos una cuenta, un escrito donde estaban nuestros pecados, desapareció. Pero ¿cómo que desapareció? Porque se lo pusieron a Cristo aquí encima. Y de pronto a nosotros apareció en nuestra cuenta, esto ahora viéndolo como si fuera un estado de cuenta, desapareció aquella deuda que teníamos y apareció algo que no nos correspondía, su santidad, su vida puesta a nuestro favor. Fuimos declarados, fuimos hechos justicia, declarados justos. Es lo que enseña también Romanos 5:21. Fuimos hechos justicia. Su justicia fue puesta en nuestra cuenta. Y gracias a eso se nos dio vida nueva. Romanos 3:24, perdón. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Si te fijas cuántos términos ahí englobó. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero fuimos justificados gratuitamente, es decir, no se nos pidió nada. Eso es por gracia. Por gracia. Pero lo que ya debemos de haber aprendido hoy, que la gracia no es que no costó nada, sino que todo lo pagó nuestro Señor. ¿Ok? Todo lo que llevamos ahí, es que se nos está acabando el tiempo, mi hermano. Solamente anota estos más, porque también enseña la Biblia que fuimos regenerados. ¿Qué es ser regenerados? Que nacimos de nuevo. Dice 2 de Corintios 5, 17 y 18. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso pasó en aquel mismo instante. Fuimos hechos nuevos, nos dio vida, nos resucitó. Estábamos muertos, como dice Efesios 2, 6, nos resucitó. Nacimos de nuevo, como dice Juan 3, 3:3 de Juan. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nosotros nacimos de nuevo. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Y aún hay un poquito más, hermano, pero bueno, hay que descubrirlo. Todo lo que nuestro Señor hizo por nosotros en la Biblia. Esa es parte del Evangelio. Esas son partes de las promesas del Evangelio, de la gran noticia, lo que ya hizo. La semana pasada vimos lo que nos espera, pero entre lo que ya hizo y lo que nos espera, en medio está el periodo de la condicionante de Dios, el arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento no nos lo pidió para salvarnos la primera vez. Ahí nos agarró siendo aún pecadores y nos salvó. ¿Okay? Y luego nos dijo, como aquella adúltera, ¿te acuerdas? Yo tampoco te condeno, pero ahora vete y no peques más. ¿Para qué? Para que puedas entrar al reino de los cielos. Y en este periodo estamos tú y yo. Nos pide santidad,
nos pide arrepentimiento, nos pide perfección. Pero aquí es donde nuestra mirada tiene que cambiar. En vez de decir, todo eso nos pide, tenemos que empezar a ver nada más eso. Es decir, me pide que cuando alguien me ofenda, yo me quede callado. ¿Por qué me voy a quedar callado? Necesito ver todo lo que hizo por mí. Y necesito aún ver lo que está esperándome. El cielo, conocerlo, verlo cara a cara. Y por eso callaré mi boca y cerraré mi boca. Necesito ver lo que hizo, necesito ver lo que viene para poder en este periodo estar caminando en santidad. Santidad es lo que Él pide. Y todavía, y ya con este nos despedimos. ¿Qué más nos dio? Como si fuera poco. Y nos lo dio todavía en aquel mismo instante, cuando oímos el Evangelio, cuando nos perdonó, cuando nos adoptó, nos hizo sus hijos, pagó por nosotros la cuenta, nos rescató, nos justificó, todo lo que ya leímos. Y aún hay más, pagó por nosotros también, y aún hay más, bajó al infierno, eso nos faltó a hacerlo acá, eso va incluido en lo que pagó por nosotros, pero aún hay más, estamos hablando que Él nos pide perfección, y Él nos pide ser santos, y aún hizo más, y puso su Espíritu en nosotros, para que podamos caminar en santidad. Imagínate, nos pide santidad, Él sabe lo difícil que es. Su pueblo pasado no pudo. Y aunque no tenía el Espíritu Santo, fue desechado. Pero a nosotros nos dio las arras, la garantía, nos bautizó, nos llenó de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para asegurarse Él de que podamos caminar en santidad. Y por eso dice Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. No resistamos al Espíritu, hermanos. Dejemos que nos convenza de pecado. Dejemos que nos tire de rodillas. Dejemos que nos dé el arrepentimiento. Deja al Espíritu que cambie tu carácter. Escucha la voz de Dios por medio de su Espíritu. Cuando te diga que pares aquel pleito, cuando te diga que pidas perdón, cuando te diga que no digas esa palabra, déjate guiar por el Espíritu, porque para eso nos lo puso el Señor adentro. El Espíritu Santo de Dios es la garantía. Por eso te decía, no hay dos salvaciones. No es de que la pierdes y la recuperas, como dicen. No, sino que te hizo salvo en el presente y serás salvo en el futuro. Y la garantía es el Espíritu Santo de Dios, que quiere santificarnos. No resistamos al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿por qué vamos a cooperar con el Espíritu? Por lo que Él ya hizo, que es salvarnos, y todo lo que leíamos ahorita. Por lo que Él quiere hacer, que es llevarnos al reino de los cielos. Pero como sin santidad nadie entrará al reino de los cielos, Él hoy está encargado de santificarnos. Escuchemos la voz de Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Meditemos más en lo que Cristo hizo por nosotros, y que esta sea nuestra motivación para perdonar, para pedir perdón, para no pelear, para callar nuestra boca, para no ofender a Dios. Ojalá y sea todo esto, hermano. Me disculpo si fui muy rápido, pero mira todo lo que vimos, todo lo que dice la Biblia, que Él ya hizo por nosotros, y todo lo que nos espera, que fue lo que vimos el miércoles pasado. ¿Cómo no ser santo? ¿Por qué ver la santidad como algo pesado? Si el Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La santidad es un privilegio, y la santidad es lo menos que podemos hacer. Alguien dirá, ¿no es eso salvación por obras? No, la salvación es por gracia, Él ya nos la dio. ¿Debemos de hacer algo para ser salvos? No, para ser salvos no debes de hacer nada. Él ya lo hizo todo. Entonces no, si tienes que ser santo. Tienes que ser santo. ¿Sí? Pero porque Él lo está pidiendo. Si no nos estamos ganando el cielo, estamos siendo fieles a alguien que nos es
muy fiel. Estamos correspondiendo a alguien que dio su vida por nosotros y nos perdonó y pagó y bajó al infierno y después de todo se metió en nosotros. ¿Sí? No es alguien extraño, es el mismo Cristo que vino a la tierra, que se subió a una cruz, que bajó al infierno, que resucitó con poder, que ascendió al cielo y luego bajó y se metió en nosotros. Por eso él decía, es mejor que les conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría. Todo eso nos ha sido dado. Correspondamos, mis hermanos, correspondamos y luchemos por la santidad. Ok, Dios los bendiga, mis hermanos, gusto en verlos, aunque sea por este medio, y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana si el Señor lo permite. Bendiciones.